Voy a leerte el segundo capítulo del libro Felicidad Dual, Bert Hellinger y su psicoterapia sistémica, de Gunther Weber. El capítulo se llama La conciencia como sentido de equilibrio en las relaciones. La conciencia como sentido de equilibrio en las relaciones. Siempre que entramos en una relación, nos vemos dirigidos por un sentido interior que reacciona automáticamente si hacemos algo que podría dañar o poner en peligro la relación. Es decir, hay como un órgano interno para el comportamiento sistémico, parecido al órgano interno que nos sirve para mantener el equilibrio. En cuanto nos salimos del equilibrio, la sensación de malestar producida por la caída nos devuelve al equilibrio. Por lo tanto, el equilibrio se regula por el malestar o el placer. Si nos encontramos en equilibrio, es una sensación agradable, de placer. Si nos salimos del equilibrio, es una sensación de malestar. Un malestar que nos indica el límite en el que tenemos que cambiar para que no ocurra ninguna desgracia. Algo similar es válido para sistemas y relaciones. En relaciones rigen unos órdenes determinados. Si estoy en armonía con ellos y en consecuencia puedo permanecer en la relación, me siento inocente y en equilibrio. Si por lo contrario nos desviamos de las condiciones que nos permiten conseguir unas relaciones logradas, haciendo peligrar la relación, surgen unas sensaciones de malestar que actúan como un reflejo y nos obligan a volver. Este hecho se experimenta como culpa. A la instancia que controla este proceso como un órgano de equilibrio la llamamos conciencia. Hay que saber que, por regla general, experimentamos tanto la culpa como la inocencia solo en relaciones. Es decir, la culpa se refiere al otro. Me siento culpable si hago algo que perjudica la relación con otros, e inocente si hago algo provechoso para la relación con otros. La conciencia nos ata al grupo importante para nuestra supervivencia, independientemente de cuáles sean las condiciones que éste nos imponga. Ella no está por encima de este grupo, ni tampoco por encima de su creencia o de su superstición. Está a su servicio. Un ejemplo. En un grupo, un médico contó que una mañana su hermana lo llamó pidiéndole que pasara a verla porque quería consultar un problema médico con él. El hombre fue y estuvieron hablando durante 1 hora. Después dijo: quizás sí que sería mejor que fueras a ver a un ginecólogo. Ella fue y allí dio a luz a un niño sano. El médico no había percibido que su hermana estaba embarazada. La hermana tampoco había percibido que estaba embarazada, aunque también ella era médico. En ese sistema estaba prohibido percibir embarazos, y todos sus estudios académicos no les habían servido de nada para superar ese bloqueo de percepción. El oso polar. Había una vez un oso polar al que llevaban de aquí para allá en un circo. No lo necesitaban para las funciones, sino solo para la exposición. Así siempre estaba en su roulotte. Esta era tan estrecha que solo podía dar 2 pasos hacia adelante y 2 pasos hacia atrás. Al cabo de un tiempo,
les dio pena el oso y se dijeron: ahora lo venderemos a un zoológico. Allí tenía un gran aire libre, pero aún así solo daba 2 pasos hacia adelante y 2 pasos hacia atrás. Entonces le preguntó otro oso polar: ¿pero por qué haces eso? Y él respondió: es porque pasé tanto tiempo en un roulotte. 1. La conciencia vela por las condiciones para nuestras relaciones. La conciencia vela por las condiciones importantes para nuestras relaciones, es decir, por la vinculación, por el equilibrio entre tomar y dar y por el orden. Tan solo puede conseguirse una relación lograda si estas 3 condiciones se cumplen a la vez. No hay vinculación sin equilibrio y orden. No hay equilibrio sin vinculación y orden. Y no hay orden sin vinculación y equilibrio. Estas condiciones se experimentan en el alma como necesidades elementales. La conciencia está al servicio de las 3, y cada una de estas 3 necesidades se impone por una sensación particular de culpa e inocencia. Por lo tanto, nuestra experiencia de culpa difiere dependiendo de si la culpa se refiere a la vinculación, al equilibrio o al orden, y por la misma razón sentimos la culpa y la inocencia de maneras diferentes, según la meta y la necesidad a las que sirven. A. Conciencia y vinculación. En este campo, la conciencia reacciona a todo cuanto beneficie o ponga en peligro la relación. Por lo tanto, tenemos la conciencia tranquila si nos comportamos de manera que podamos estar seguros de tener aún el derecho de formar parte del grupo. Y tenemos mala conciencia si nos hemos desviado de las condiciones del grupo, hasta el punto de tener que temer la pérdida total o parcial del derecho a la pertenencia. Es decir, en este caso, la culpa se siente como miedo de sufrir una pérdida o una expulsión, y como lejanía, mientras que la inocencia se vive como cobijo y cercanía. Quizás este sea el sentimiento más bello y más profundo que conocemos, el tener el derecho de formar parte a un nivel elemental de vivencia. Solo el que experimenta la seguridad de la inocencia como derecho de formar parte, conoce también el miedo o el terror ante una expulsión o una pérdida. El cobijo solo puede ser vivido con miedo. Así es totalmente absurdo decir que los padres tienen la culpa del miedo que uno siente. Cuanto mejores sean unos padres, tanto mayor será el miedo de perderlos. Cobijo y cercanía. Este es el gran sueño que perseguimos con muchos de nuestros actos. El sueño, sin embargo, es irrealizable, ya que la pertenencia siempre peligra. Algunos dicen que hay que darles seguridad a los hijos. Sin embargo, cuanta más seguridad se les da a los hijos, tanto más miedo tienen ante la pérdida de esta seguridad, ya que la seguridad no puede experimentarse sin el miedo a lo contrario. Por lo tanto, hay que volver a ganar la pertenencia una y otra vez. Nunca es una propiedad segura. Análogamente, la inocencia se experimenta como el derecho de aún formar parte sin saber cuánto durará. Esta inseguridad forma parte de la vida. Llama la atención también que los hijos dependen más de sus padres que a la inversa.
Dado que el vínculo del hijo a los padres es más fuerte que el vínculo de los padres a los hijos, estos también están más fácilmente dispuestos a sacrificarse por sus padres. Ambas partes de la conciencia, la buena y la mala, sirven a un mismo fin. Es un tira y afloja que nos arrastra y nos empuja en una misma dirección. Asegura nuestra vinculación con las raíces y con el tronco, independientemente de lo que este amor nos exija en este grupo. Para la conciencia, la vinculación con el grupo de origen tiene prioridad ante cualquier otra razón y cualquier otra moral. La conciencia se orienta por el efecto de nuestra creencia o nuestro actuar sobre la vinculación sin tener en cuenta si esta creencia y este actuar bajo otros puntos de vista quizás parezcan una locura o abominables. Por lo tanto, no podemos fiarnos de la conciencia si se trata de discernir entre el bien y el mal en un contexto más amplio. Dado que la vinculación tiene prioridad ante todo lo que aún pueda seguir después, también vivimos la culpa respecto a la vinculación como la más grave de todas las culpas y sus consecuencias como el peor de los castigos. Por otra parte, experimentamos la inocencia en la vinculación como felicidad profunda y como última meta de nuestros anhelos de la infancia. Amor y vinculación. Espíritu de sacrificio de los débiles. La conciencia nos ata de manera más fuerte si en un grupo nos encontramos más abajo y nos vemos expuestos a él. En la familia este es el caso de los niños. Por amor, un niño está dispuesto a entregarlo todo, incluso la propia vida y la felicidad, si de esta manera les va mejor a los padres y a la red familiar. Estos son los hijos que están en la brecha con sus padres o antepasados, realizan lo que no tenían pensado, expían lo que no hicieron, por ejemplo, entrando en un convento, llevan aquello de lo que no tienen la culpa o en lugar de sus padres toman venganza. Un ejemplo, un hombre mayor que ya se acerca al final de su vida buscó la ayuda de un amigo para encontrar la paz. Una vez había castigado a su hijo por desobediente y la noche siguiente el hijo se ahorcó. Aunque ahora el padre ya era mayor, aún no había logrado deshacerse del peso de su culpa. De repente, en la conversación con su amigo, se acordó de cuando, pocos días antes del suicidio, la madre contó en la mesa que estaba embarazada de nuevo. Ese mismo hijo exclamó, todo alterado: «¡Por Dios! ¡Si ya no cabemos aquí!». Y el padre comprendió. El hijo se había ahorcado para quitarles la preocupación a los padres. Había hecho sitio para el otro. Así el hombre encontró un sentido en la muerte de su hijo y finalmente dijo: «Estoy en paz», como mirando un lago tranquilo en las montañas. En cuanto ganamos poder en un grupo o nos hacemos independientes, el vínculo se afloja y con él se afloja también la conciencia. Los débiles, sin embargo, se esmeran y siguen siendo fieles. Ellos muestran la entrega más desinteresada porque están atados. En una empresa son los trabajadores sencillos, en un ejército los soldados comunes y en la iglesia el pueblo fiel. Para el bien de los fuertes del grupo,
actúan a conciencia, arriesgando su salud, su inocencia, su felicidad y su vida, aun si los fuertes se aprovechan de ellos sin ningún tipo de escrúpulos, para aquello que ellos llaman los fines superiores. Dado que quedan ligados a su propio sistema, pueden ser utilizados sin ningún tipo de reparos en contra de sistemas ajenos. Estos son los pequeños que dan la cara por los grandes, los verdugos que hacen el trabajo sucio, los héroes de una batalla perdida, las ovejas detrás de su pastor que las lleva al matadero, las víctimas que pagan la cuenta. B. Conciencia y equilibrio. Así como la conciencia vela por la vinculación con los padres y con la red familiar, dirigiéndola mediante un sentimiento particular de culpa y de inocencia, también vela por el intercambio, dirigiéndolo mediante otro sentimiento de inocencia y de culpa. En relación al intercambio positivo entre dar y tomar, experimentamos la culpa como obligación y la inocencia como libertad de cualquier obligación. Por lo tanto, no hay tomar que no tenga su precio. Si yo, sin embargo, le devuelvo al otro tanto como recibí, quedo libre de cualquier obligación. El que está libre de toda obligación se siente ligero y libre, pero ya no conserva tampoco ninguna vinculación. Esta libertad de toda obligación aún se acrecienta si se da más de lo que se estaría obligado a dar. En un caso así, experimentamos la inocencia como derecho a la reivindicación. Es decir, la conciencia no sólo hace que estemos vinculados, sino como necesidad de compensación, regula el intercambio en el seno de una relación y de una familia. Repito, la conciencia no sólo hace que estemos vinculados, sino como necesidad de compensación, regula el intercambio en el seno de una relación y de una familia. El papel que esta dinámica desempeña en las familias nunca podrá apreciarse lo suficiente. C. Conciencia y orden. Si la conciencia está al servicio del orden, es decir, de las conveniencias sociales que rigen entre unos y otros, sentimos la culpa como infracción y como miedo al castigo, y la inocencia como lealtad a la conciencia y como fidelidad. Las reglas de juego son distintas en cada sistema, y todo el que forma parte del sistema conoce las reglas. Si interioriza y reconoce estas reglas, y si se atiene a ellas, el sistema puede funcionar, y él es considerado intachable. El que las infringe se hace culpable, aun si no causa daño o sufrimiento a nadie. También en nombre del sistema se le castiga. En casos graves incluso se le expulsa o se le aniquila, como por ejemplo en el caso de crímenes políticos o de herejía. Estos órdenes sociales condicionan nuestro comportamiento en nuestro grupo, pero nunca sentimos la culpa de la infracción tan profundamente como cuando faltamos a las exigencias del vínculo o del equilibrio entre dar y tomar. 2. La interacción entre las necesidades de vinculación, equilibrio y orden. La conciencia sirve a las necesidades de vinculación, equilibrio y orden de maneras distintas. Así, al servicio del vínculo, quizás nos exija aquello que,
sirviendo al equilibrio y al orden, nos prohíbe. Y lo que nos permite por el bien del orden, quizás nos lo impida teniendo en cuenta el vínculo. Si se impone únicamente una de las necesidades, las otras se quedan cortas. Si alguien, sin embargo, pretende someterse a las tres necesidades a la vez, se queda en deuda con cada una. Sea cual fuere la manera en que seguimos la conciencia, por una parte nos declara culpables, por la otra nos absuelve. Por eso, nunca tenemos la conciencia del todo tranquila. Un ejemplo. Si una madre le dice a su hijo que acaba de portarse mal, ahora durante 1 hora jugarás solo en tu habitación. Aplica un castigo teniendo en cuenta el orden. Ahora bien, si ella impone el orden hasta el final, es decir, si deja al hijo solo en su habitación durante toda 1 hora, el hijo, en consecuencia, está enfadado con la madre y con razón, porque siendo justa, se olvidó del vínculo y del amor. Por eso muchas veces los padres perdonan a los hijos parte del castigo. En esto hieren el orden, porque también les es importante el vínculo. Si los padres no castigan, el vínculo se encuentra en un primer lugar, pero el orden queda perjudicado. También en este caso, el hijo se enfada con los padres, porque no sabe dónde quedan los límites. Es decir, culpa e inocencia casi siempre aparecen juntas. El que extiende la mano para coger la inocencia también toca la culpa. Y quien vive de inquilino en la casa de la culpa, descubre como su subinquilina a la inocencia. Asimismo, culpa e inocencia cambian sus vestidos a menudo, de manera que la culpa aparece vestida de inocencia y la inocencia vestida de culpa. Así, las apariencias engañan y solo el resultado final muestra lo que fue real. De la misma manera que las apariencias de culpa e inocencia engañan, la conciencia del grupo gradualmente sustituye la experiencia que el niño tiene del mundo, reemplazando su percepción de lo que es por las creencias de la familia. 3. Cada sistema tiene su propia conciencia. Como ya constatamos, el criterio para la conciencia es aquello considerado válido en el grupo al que pertenecemos. Pero cada persona se encuentra en relaciones diferentes cuyos intereses se contradicen y forman parte de varios sistemas. Personas que se juntan proviniendo de grupos diferentes tienen, por lo tanto, conciencias diferentes, y el que pertenece a varios grupos tiene también una conciencia diferente para cada grupo. Asimismo, las leyes de vinculación, equilibrio y orden son distintas en cada sistema. En un grupo de ladrones hay que robar para poder permanecer en el grupo, y en otro grupo es justamente esto lo que no se debe hacer. Ambos, sin embargo, lo hacen con la misma buena conciencia y con el mismo fervor. Los sentimientos de culpa o de inocencia, por lo tanto, no tienen nada que ver con bueno o malo, sino con aquello que, en el grupo, se aprecie como valor. El que nace en una familia judía se siente bien y seguro si acepta su fe, y si abandona esta fe, se siente malo y amenazado. Los mismos sentimientos de culpa e inocencia conocen también cristianos y musulmanes si siguen a su fe o la abandonan.
La conciencia nos mantiene junto al grupo, igual que un perro mantiene las ovejas junto al rebaño. Pero si el entorno cambia, la conciencia, para protegernos, cambia de color como un camaleón. Por eso tenemos otra conciencia con la madre y otra con el padre, otra en la familia y otra en el trabajo, otra en la iglesia y otra con los amigos. Lo que sirve a un sistema puede perjudicar al otro, y lo que en uno nos trae inocencia, en otro nos arroja a la culpa. Así, quizás, por un mismo acto nos encontremos ante muchos jueces, y mientras unos nos condena, otros nos absuelve. Por lo tanto, es un asunto perdido contar con la inocencia, sabiendo que los sentimientos de culpa e inocencia no son más que recursos para nuestra orientación, para salir adelante en determinadas relaciones. Entonces no importa que seamos culpables o inocentes, sino que sepamos comportarnos de acuerdo con el respectivo entorno. Tengo resumido este dilema en una pequeña historia. Siempre que cuento esta historia, la mayoría de la gente se queda en el primer plano. La historia, sin embargo, tiene también un plano medio y un trasfondo. Los jugadores se presentan como enemigos. Luego se sientan frente a frente y juegan en la misma tabla con una gran variedad de figuras, siguiendo reglas complicadas, jugada por jugada. El mismo juego real. Ambos sacrifican diferentes figuras a su juego y atentamente se mantienen en jaque hasta que el movimiento termina. Cuando no va más, la partida está acabada. Después cambian de lado y de color y del mismo juego comienza tan solo otra partida. Pero el que largamente juega y muchas veces gana y muchas veces pierde, en ambos lados se convierte en maestro. 4. La exclusión por la conciencia y cómo superarla. Donde la conciencia vincula, también pone límites, incluyendo y excluyendo. Muchas veces, por lo tanto, si queremos permanecer en un grupo, tenemos que negarle o retirarle al otro, que es distinto, la pertenencia que para nosotros reivindicamos. Así, por la conciencia nos hacemos terribles para el otro, ya que en nombre de la conciencia tenemos que desear o hacer al otro, que se desvía de ella, aquello que para nosotros mismos tememos como consecuencia peor de una culpa y como amenaza extrema, la exclusión del grupo. Todos los actos graves que cometemos con otros se realizan con la conciencia tranquila en relación al propio grupo. La conciencia, al sensibilizarnos para el propio grupo al que pertenecemos, nos hace ciegos para otros grupos. Cuanto más nos vincula con este grupo, tanto más nos separa de los otros. Cuanta más simpatía nos inspira para un grupo, tanto más hostiles nos hace para los grupos de afuera. Pero de la misma manera que nosotros tratamos a otros, ellos en nombre de la conciencia también proceden con nosotros. Así mutuamente nos ponemos un límite para el bien y en nombre de la conciencia suprimimos este límite para el mal. Es decir, si yo quiero hacerle un bien a alguien que pertenece a otro grupo enemistado con el mío, no se me permite hacerlo, la conciencia me lo prohíbe. Sin embargo, sí que se me permite hacerle un mal. Así, en el contexto de conflictos políticos o religiosos, se cometen atrocidades de todo tipo, siempre con la conciencia tranquila. El que pretende sujetar esta inocencia toda su vida seguirá siendo
o estrecho o malo. Todo desarrollo ulterior solo puede realizarse por el hecho de que una persona también entre en otro grupo y allí experimente la conciencia de una manera totalmente distinta. Entonces, para poder permanecer en ambos grupos, tiene que orientarse de nuevo. Puede hacer esto de una manera ciega, compensando entre ambos grupos, pero también puede hacerlo de manera consciente y a un nivel superior a través del entendimiento, lo cual implica un desarrollo personal. El entendimiento también actúa como conciencia, pero de una manera distinta. Es la percepción de un contexto mayor. Por lo tanto, el bien, que reconcilia y establece la paz, tiene que superar los límites que nos pone la conciencia a través de la vinculación con el grupo particular. Sigue a otra ley oculta que actúa en las cosas solo porque son. Al contrario de la conciencia, actúa de una manera silenciosa y discreta, como el agua que fluye, desapercibida. Percibimos su presencia tan solo por sus frutos. El entendimiento. Un hombre quiere saberlo por fin. Se monta en su bicicleta, se va al campo abierto y lejos de lo habitual encuentra otro sendero. Ahí no hay indicaciones, y así se fía de lo que con sus ojos ve delante de sí y de lo que su paso puede recorrer. Le impele una cierta alegría de descubrir, y lo que antes más bien era un pensamiento para él, ahora se torna certeza. Pero después, el sendero termina a orillas de un río ancho y el hombre baja de su bicicleta. Sabe que si aún quiere seguir más allá, tendrá que dejar en la orilla todo lo que lleva encima. Entonces perderá su terreno firme y será llevado e impulsado por una fuerza que puede más que él, de manera que tendrá que confiarse a ella. Y por eso vacila y retrocede. Al dirigirse de nuevo hacia su casa, se da cuenta de que solo sabe poco de las cosas que ayudan y que le es difícil de transmitir a otros. Demasiadas veces le ha pasado lo de un hombre que sigue a otra bicicleta cuyo parafango golpetea. Le grita: tú! Tu parafango golpetea. ¿Qué? Tu parafango golpetea. No te entiendo, responde el otro. Mi parafango golpetea. Algo ha ido mal aquí, piensa. Luego pisa el freno y da la vuelta. Pero después pregunta a un maestro anciano: ¿cómo haces tú cuando ayudas a otros? Muchas veces vienen a verte personas pidiéndote consejos en asuntos en los que solo sabes poco, pero después se encuentran mejor. El maestro le dice: no depende del saber si uno se para en el camino y no quiere seguir adelante, porque busca seguridad donde se pide valor, y libertad donde la verdad ya no le deja elección. Y así va dando vueltas. El maestro, sin embargo, resiste al pretexto y a la apariencia. Busca el centro y allí recogido espera, como uno que extiende las velas ante el viento, si acaso le alcanza una palabra eficaz. El otro, al acercarse a él, lo encuentra allí donde él mismo tiene que llegar, y la respuesta es para ambos. Ambos son oyentes. Y aún añade: el centro se distingue por su levedad.
5. Los límites de la libertad. La culpa indica el límite. ¿Hasta dónde puedo ir y dónde tengo que dar la vuelta para tener aún el derecho de formar parte? El espacio libre dentro de estos límites, en el que puedo moverme sin culpa y sin ningún peligro de perder la unión con el grupo, es la verdadera libertad. Los límites, sin embargo, son dinámicos y variables, es decir, el margen de libertad es distinto en cada relación. Por eso, lo primero que ocurre en un grupo es que éste descubra dónde se encuentran sus límites. La culpa se prueba. ¿Dónde empieza la culpa y dónde acaba? Para los maestros es algo absolutamente evidente y en la educación de un niño los límites van ampliándose cada vez más. En relaciones de pareja, a veces se establecen unos límites muy estrechos y a continuación uno de los dos toma un amante. De este modo los límites se amplían y la pareja tiene un nuevo espacio libre. Si a continuación los límites quedan demasiado amplios, también quedan más inseguros y nuevamente tienen que ser reducidos. Aquí, por lo tanto, la libertad es una manera de relacionarse y es una libertad diferente a la libertad de decisión. Bien podemos pasar los límites establecidos, pero no sin el precio de la culpa y no sin consecuencias para nuestra felicidad y la de otros. Los órdenes del amor que actúan desapercibidos en nuestras relaciones velan por el amor. Son inefables y más fáciles de seguir que de entender. Se nos revelan en los movimientos sutiles de nuestro interior y al mirar atentamente nuestras relaciones. Tan solo descubrimos sus leyes al ver las consecuencias de nuestros actos tanto para los demás como para nosotros mismos, es decir, si el amor aumenta o disminuye. La manera de conocer los límites de la conciencia personal, de ver dónde nos sirven de ayuda y dónde tenemos que superarlos y cómo podemos llegar al conocimiento de la gran alma que sustenta el amor, se describirá en los siguientes capítulos. Es el camino del conocimiento del bien y del mal, yendo más allá de los sentimientos de culpa e inocencia que está al servicio del amor. La gran alma. Conocemos la conciencia como un caballo conoce a los jinetes que lo montan, y como un timonel conoce las estrellas en las que mide su posición y fija el rumbo. Pero, ay, por desgracia son muchos los que montan el caballo, y en el barco muchos timoneles se orientan por muchas estrellas. La cuestión es, ¿a quién se subordinan si acaso los jinetes? ¿Y qué rumbo le indica al barco el capitán? La respuesta. Un discípulo se dirigió a un maestro. Dime lo que es la libertad. ¿Qué libertad?, le preguntó el maestro. La primera libertad es la necedad. Se asemeja al caballo que, relinchando, derriba a su jinete, pero tanto más fuerte siente su mano después. La segunda libertad es el arrepentimiento. Se asemeja al timonel que se queda en el barco naufragado en vez de bajar al bote salvavidas. La tercera libertad es el entendimiento. Ella viene después de la necedad y después del arrepentimiento. Se asemeja a la brizna que se balancea con el aire y porque cede donde es débil, se sostiene. El discípulo preguntó, ¿esto es todo?, replicó el maestro.
Algunos piensan que son ellos mismos los que buscan la verdad de su alma, pero la gran alma piensa y busca a través de ellos. Al igual que la naturaleza, puede permitirse muchos errores, ya que sin esfuerzo sustituye a los jugadores equivocados por otros nuevos. A aquel, sin embargo, que deja que sea ella la que piense, a veces le concede algún margen de movimiento, y como el río lleva al nadador que se entrega a sus aguas, también ella lo lleva a la orilla, uniendo sus fuerzas a las de él.